quiero agradecer, me ahorro los saludos protocolares, exceptuando el agradecimiento a la Comisión de Trabajo que tenga la gentileza de poder escuchar. Nosotros hemos querido incorporar particularmente un solo tópico a la discusión para que quede en la construcción de la historia de la ley a propósito de la discusión de la huelga, del derecho a huelga efectivo y particularmente a propósito de los hechos que se han suscitado con la muerte de un muchacho hace unos días atrás, un compañero trabajador, Nelson Quinchillao López, en una faena del norte del país. Me voy a remitir a leer para efecto de cumplir estrictamente el tiempo. Nuestro rechazo al artículo 384 del actual Código del Trabajo y al artículo 363 del actual proyecto de reforma laboral que prohíbe el derecho a huelga en las empresas estratégicas. Señores parlamentarios, nosotros junto con agradecer la gentileza de esta comisión, desde hace 2 años al alero de a instancias de la CUT, un grupo de sindicatos, una veintena de sindicatos del gas, del agua, de la electricidad, de las obras sanitarias, de la distribución de combustibles, bajo el alero de la CUT, se han reunido para dar visibilidad pública a uno de los principales dramas y a una de nuestras principales demandas históricas con respecto al 384 actual código, presente en nuestro actual código. Los trabajadores de estas empresas, todas empresas esenciales y estratégicas del país, se les ha negado insistentemente durante 35 años ejercer el derecho a huelga bajo la aplicación de un artículo bajo el cual solo acto administrativo de 3 ministros de Estado, es decir, el ministro del Trabajo, el ministro de Defensa y el ministro de Economía, una vez al año se le niega el derecho a huelga a más de 100 empresas del ámbito estratégico en nuestro país. El derecho a huelga es considerado una norma fundamental. Por tanto, nosotros consideramos que es intolerable que esta norma establecida hace 35 años con el plan laboral de la dictadura se mantenga vigente después de 6 gobiernos democráticos, pese a que en el propio gobierno, en los propios parlamentarios oficialistas, en la propia OIT, existe plena conciencia que contraviene los artículos, los convenios 87 y 98 de la OIT y el Pacto Internacional de Derecho Económico, Social y Culturales, instrumentos que reconocen la libertad sindical y la huelga como un derecho fundamental de todos los trabajadores. El propio mensaje presidencial de este proyecto de ley señala categóricamente que la OIT insistentemente ha señalado que el 384, 363 en la nueva legislación viola y no respeta los convenios 87 y 98 de la propia OIT. Por tanto, sin embargo, lo dice el mensaje presidencial, no acompaña nada que lo corrija, excepto adelantarlo en 2 artículos, que lo corrija para efecto de devolverle ese derecho fundamental a los trabajadores. Es más, la propia Corte Suprema, quienes en un conocido fallo de hace unos meses atrás, en diciembre de 2004, parece darle la razón al movimiento sindical y a los trabajadores y a la propia OIT, porque llama de manera indirecta al Estado de Chile para que salga de una vez por todas del letargo, así le llaman, del letargo, y se ponga a tono con lo que el fallo denomina, comillas, la plena reafirmación de la huelga como principio básico del catálogo de derechos económicos, social y cultural y como prerrogativa irrenunciable del derecho laboral. La semana pasada, ya de una manera ya no directa, la Corte Suprema y el ministro Carlos Cerda el martes pasado, en el seminario que realizó la Corte Suprema a abogados y especialistas, ha señalado categóricamente, y ya no en forma indirecta, que la huelga es un derecho fundamental. Yendo más atrás, señalando en específico lo que el propio presidente de la Corte Suprema ha señalado en estos días, permito en el Senado citarlo, con respecto a las reformas que se han hecho del 2000 a la fecha, comillas, presidente de la Corte Suprema, solo han sido simples retoques o ajustes al modelo imperante, dejando intactas sus bases esenciales, que son, según el presidente de la Corte Suprema, sindicalismo minimalista, negociación colectiva radicada en la empresa, un derecho de huelga reducido a su más mínima expresión, ausencia del conflicto colectivo. El mismo presidente de la Corte Suprema señala el martes pasado, a pesar de ser la huelga un derecho fundamental reconocido constitucionalmente, la regulación chilena limita su ejercicio solo al proceso de la negociación colectiva arreglado, permite además el reemplazo de trabajadores en huelga y favorece la desvinculación individual de esto. Ya no son grupos aislados de izquierda, ya no es la caricatura que algunos pretenden decir con respecto a lo que significa efectivamente el derecho a huelga que nosotros queremos reclamar para los trabajadores de las empresas estratégicas. El actual 384, que se convierte en 363, es un doble candado contra el mundo del trabajo.
Porque por un lado el gobierno pretende, cosa que entendemos razonablemente, que haya servicios esenciales mínimos, incluso obligatorios, pero no puede pretender el gobierno que a unos les pone servicios mínimos y a otros por un solo acto administrativo un derecho fundamental de un trabajador puede ser cuestionado por 3 funcionarios públicos que le niegan el derecho a huelga a 100 empresas del Estado. Avanzando más en esta materia, nosotros nos preguntamos, ¿el Senado de la República va a ir en esta legislación por debajo de lo que la propia Corte Suprema en diciembre del 2014 y la semana pasada a través de su vocero principal y su presidente están señalando en materia de derecho laboral? Nosotros tenemos la esperanza que si el Senado no es un buzón receptor, lo que se ha establecido en la Cámara de Diputados es un piso mínimo de derechos laborales que comienzan a devolvernos y lo que el Senado puede hacer es profundizar en aquellas materias que la propia Corte Suprema y los tribunales de justicia están señalando en torno a devolver este derecho fundamental a los trabajadores y no limitarlo más. Se ha señalado además, ahora más bien, más allá de lo que específicamente resuelven estos fallos y los tópicos que han abordado, que son impecables jurídicamente, lo que más se destaca por parte de los tribunales en diciembre y el martes pasado en el seminario hecho en los propios tribunales de justicia, lo que más se destaca es consagrar la huelga como un derecho fundamental, legítimo y pacífico de los trabajadores. Chile comienza a abrirse hacia una sociedad más justa, dice el presidente de la Corte Suprema, si es que este derecho fundamental se reconoce. Pero se ha dicho en las últimas semanas que con esta campaña del terror, que se va a acabar el empleo, que viene una crisis gigante, que es el mismo argumento para detener los derechos fundamentales, que además los trabajadores ponen la huelga. Hay sectores, no nos sorprende, que pretenden incorporar aquello que el gobierno incorporó en su primer proyecto inicial en materia de prácticas antisindicales o abuso del derecho o abuso de las prácticas sindicales. Y yo quisiera desmitificar, a propósito de las 2 intervenciones anteriores que respeto, pero que discrepo, del señor Andrés Velasco y del profesor Larraín, yo quisiera desmitificar el tema de la violencia. Hace algunos meses nosotros hemos conocido datos del Observatorio de Huelgas Laborales del año 2014, del Centro de Estudio de Conflicto y de Cohesión Social, COES. ¿Qué dice este estudio? En Chile el año pasado hubieron 367 huelgas de más o menos 2.500 sindicatos registrados en Chile. De 10.500 sindicatos aproximadamente, 367 huelgas, incluidas las ilegales. De las 367 huelgas, legales eran 193, 174 eran ilegales. La mayoría, el promedio de esas huelgas duró 4,5 días y el 40% de esas huelgas se llevaron a cabo en la región metropolitana, siguiéndola a la 8ª región con un 9% y después la gran minería en el norte. Otro tema importante que aborda esta encuesta señala con absoluta claridad, a propósito de la discusión de la violencia en la huelga, un 7,6% de esas huelgas, de 367, un 7,6%, requirió la presencia de la policía de carabineros. Se reportaron enfrentamientos, detenciones y heridos solo en 4,1, 3,5 y 1,1 respectivamente. Y los lockouts, que es el cierre de esas huelgas o temporales, solo se reportaron en 2 casos. Por tanto, mientras las autoridades y la clase política dicen que los trabajadores ponen la violencia, sin embargo, los datos acreditan una cosa contraria. ¿Qué prueba esto? ¿En qué son claros los datos? Para los trabajadores de las empresas estratégicas y para los trabajadores que no son de las empresas estratégicas y que ni siquiera tienen sindicato, porque en Chile de cada 10 trabajadores, 9 no tienen sindicato. Se ha dicho que eso sucede porque existe mucha pequeña minería. La ministra del Trabajo, Javiera Blanco, nos señaló durante la discusión de la reforma laboral que el 50% de los trabajadores chilenos, 1 de cada 2 trabajadores chilenos, trabajan en empresas de más de 250 trabajadores. Si la mitad de los trabajadores chilenos trabaja en empresas, la mitad de los trabajadores chilenos, 1 de cada 2 trabajadores chilenos, trabaja en empresas de más de 250 trabajadores, la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿por qué ahí no hay sindicato? Y ahí no hay sindicato porque la gente cuando arma un sindicato es perseguida, es excluida, es despedida. Y eso es lo que pasa habitualmente. Y las empresas prefieren pagar las multas de los tribunales cuando protegen el fuero sindical y con eso se ahorran la existencia de un sindicato en muchos años. ¿Cómo es posible que en una república democrática como la chilena, la empresa Metanex en Magallanes prohíba la existencia de un sindicato? ¿Cómo es posible que en la gran minería todavía hayan empresas en donde la existencia de un sindicato está prohibido y proscrito? Los datos son claros. La huelga es la última herramienta que usan los trabajadores. Es la última opción. ¿Cómo puede alguien creer que nosotros queremos ir a huelga?
¿Cómo se puede hacer esta caricatura maldadosa contra los trabajadores y trabajadoras chilenas como si nosotros quisiéramos ir a huelga? Nosotros queremos tener derecho a huelga efectivo para que se empareje la cancha y para que en Chile no hayan huelgas. A ningún trabajador le gusta ir a huelga contra la empresa que le da de comer, que le da trabajo. Los trabajadores quieren a sus empresas cuando los tratan justamente, cuando les permiten organizarse y cuando pueden negociar colectivamente y las utilidades se reparten justamente por lo legítimamente ganado por todos. Pero nosotros tenemos que decir algo más sobre la violencia, a propósito de tanto que se dice en los medios de comunicación en contra nuestra, que la ponemos los trabajadores. Nosotros creemos que la violencia no la ponen los trabajadores y la ponen al revés. Los trabajadores han sido víctimas de la violencia. Y nosotros tenemos que mencionar el caso de Nelson Quinchillao López, contratista Codelco, muerto hace 2 semanas por un disparo de carabineros. Y tenemos que mencionar el nombre de Marco Antonio Cuadra, muerto el 27 de junio del 2014, dirigente sindical del Transantiago que fue despedido aun cuando estaba protegido por el fuero y que se quemó a lo bonzo. Y también tenemos que recordar, y permítanme que lo reclame, porque en un país que se dice democrático, ¿cómo puede morir Juan Pablo Jiménez, dirigente sindical de una empresa contratista, la Telefónica? Y 3 años después de su muerte todavía no sepamos cómo murió. Y que además la policía haya intentado una explicación ridícula, voy terminando, presidente, una interpretación ridícula de que una bala loca que recorrió 1 kilómetro lo llegó a matar por la sien en la cabeza. Nosotros hemos sido víctimas. Para ir terminando y volviendo al tema de la huelga de las empresas estratégicas, para nosotros resulta intolerable que esta norma que se pretende mantener en este proyecto, que fue derrotada en la Cámara de Diputados, se reponga ahora, porque nos parece que es seguir avanzando en mejoras cosméticas, porque nosotros reconocemos la necesidad de que haya servicios mínimos y esenciales en las empresas estratégicas, servicios mínimos y esenciales en las empresas estratégicas, no como originalmente proponía el proyecto, que ponía mismo igual una zapatería que una refinería o una empresa de agua potable. En Chile muy pocos trabajadores están sindicalizados, muchos menos negocian colectivamente. Y los pocos que negocian, la mayoría de sus veces sus ganancias son exiguas. ¿Quiénes son las empresas que el año pasado les quitaron el derecho a huelga a través del 384? Paradojalmente empresas que presentan dos características muy esenciales. Trabajadores con sindicatos pero sin derecho a huelga. Uno, todas esas empresas ayer fueron del Estado y fueron privatizadas en dictadura entre 1983 y 1989, o concesionadas en democracia como las sanitarias. Y dos, estos datos están en la prensa y se los podemos pedir a la Superintendencia de Valores, y pertenecen a grupos económicos oligopólicos, empresas de distribución eléctrica, obras sanitarias, empresas del gas, casi todas las empresas portuarias, Chilectra, Chilquinta, Gasco, Metrogas, todas las sanitarias, Esval, Aguas Andinas, Esvío, puertos, todas se les niega el derecho a huelga. Sin embargo, en todas esas empresas, los trabajadores de planta corresponden a 1/3 de los trabajadores. Hay casos como las eléctricas, en donde el trabajador de planta al cual se le niega el derecho a huelga es 1 y los trabajadores de planta y los trabajadores contratistas son 4. A los trabajadores de planta se les niega el derecho a huelga y a los subcontratados no, porque no son parte de la empresa estratégica. El ejemplo más evidente de la brutalidad de la negación del derecho a huelga y de la brutalidad de abuso que tiene el subcontrato es que el caballero que nos arregla el poste de luz, el caballero que arregla el poste de luz en la casa de todos ustedes, ya no trabaja para Chilectra y para Chilquinta. Ahora trabaja para una empresa subcontratista de otro subcontratista que se ganó el contrato. Codelco ha anunciado la semana pasada, va a anunciar que va a internalizar a 4.000 subcontratistas. Yo les pregunto a ustedes, del 2008 a la fecha, ¿es justo que miles de trabajadores contratistas que estaban subordinados ilegalmente hayan tenido que esperar por la tosuced de varios gobiernos, por no reconocer que hay gente que está internalizada? Yo les vuelvo a preguntar a ustedes, con respeto y con cariño, ¿qué tiene que hacer en la puerta del Ministerio de Hacienda? Se lo dije a don Felipe, no se lo dije, se lo dije sí al actual ministro. ¿Por qué Watchman, una empresa privada de seguridad, cuida la puerta del Ministerio de Hacienda? ¿No creen ustedes que deberíamos seguir el ejemplo de la Rectoría de la Universidad de Chile, que ha tomado acuerdo la semana pasada de eliminar el subcontrato en aseo y vigilancia en toda la Universidad de Chile a partir del 2015, porque reconoce que esos trabajadores subcontratados no han tenido derecho a negociar, se les ha precarizado el empleo, pertenecen a esa gran mayoría de trabajadores chilenos que ganan una miseria? ¿Por qué? Porque todo se subcontrata. Aquí no sé, pero en la Cámara de Diputados hay subcontratos. En la OIT, cuidan, las guardias de la OIT son de War Service. Ese subcontrato es el que nosotros también condenamos. Por eso decimos además que esta norma, termino, el tiempo presidente, termino, parejo para todos.
Termino, presidente, señalando que la norma del 384 además es una norma inútil, no solamente porque niega un derecho fundamental a través de un acto administrativo, sino porque además los trabajadores de las empresas estratégicas jamás hemos dejado de prestar los servicios esenciales a la comunidad. Nosotros creemos en un sindicalismo responsable, nosotros creemos que el derecho a huelga tiene que ser efectivo y tiene que haber servicios esenciales para atender a la población y no ponerlos en riesgo, pero reclamamos que se nos devuelva un derecho en donde hoy día se nos pretende dejar un doble candado. Quiero agradecer a la comisión, quiero agradecer a los senadores por la gentileza de habernos escuchado y les dejo en documento la presentación. Muchas gracias.